Vamos a dar inicio a esta capacitación. Ya la mayoría de ustedes me conocen, mi nombre es Jesús, soy responsable del área de comercio exterior de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo, DIRCETUR, del Gobierno Regional de Lima, ¿no? Por encargo de nuestro gobernador regional, el ingeniero Ricardo Chavarría Oria, ¿no? Se ha podido realizar una alianza estratégica con la Cámara Peruana de Comercio Exterior para poder llevar a cabo capacitaciones, ¿no? A favor de los jóvenes empresarios, emprendedores, asociaciones y estudiantes que el día de hoy se han dado cita para poder aprender, ¿no? Acerca de este tema que nos tiene preparado nuestro expositor Raúl Privat. El tema es cálculo de costos según Incoterms 2020. Bueno, ya lo conocen a Raúl Privat, él es director, es gerente y facilitador logístico, ¿no? De la Cámara Peruana de Comercio Exterior. Sin más preámbulo, voy a cederle las palabras a nuestro expositor. Muy buenas noches, estimado Raúl Privat. Adelante. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Muchas gracias, Jesús, por la presentación y por el pase. En primer lugar, agradecer nuevamente a la Dirección de Comercio Exterior y Turismo Lima, DIRCETUR Lima, al ingeniero Ricardo Chavarría, a José Espinosa, director regional, a ti, Jesús. Agradecerle también a todo el empresariado privado que hace posible esta transmisión y en especial a la Cámara Peruana de Comercio Exterior, por quien tiene la gentileza pues de invitarme a poder compartir con ustedes, y las buenas noches también a todos los que ya nos están siguiendo y participando en esta charla. Mi nombre es Raúl Privat, soy director gerente de Comercia, facilitador logístico, y el día de hoy tenemos como tema el costeo o el cálculo de costos según Incoterms 2020. Así que vamos a entrar en materia y obviamente esperamos sus siempre asertivas preguntas. Lo más importante siempre que nos reunimos aquí a aprender juntos es que ustedes puedan preguntar y que nosotros podamos responder. Entonces entramos en materia. Vamos a hacernos este cuestionamiento. Los Incoterms son leyes, son normas, son prácticas usuales. Esta es una pregunta que muchas veces nos hacemos, sobre todo cuando recién vamos a iniciarnos en el mundo del comercio internacional. Estoy leyendo aquí unas observaciones que no se está escuchando el audio. No sé si por favor me pudieran confirmar si se está recepcionando de manera correcta el audio. Estimado Perfecto. Raúl, sí se escucha muy bien el audio, sí se escucha bien, no hay ningún Perfecto, problema. muy bien. Para quienes de repente están observando el tema, sería bueno un refresh a su dispositivo. Muy bien. Entonces, los Incoterms son leyes, son normas, son prácticas usuales. Ese es un interrogante que siempre nos vamos a hacer, sobre todo cuando empezamos en los negocios internacionales. Pero les voy a comentar lo siguiente: los Incoterms no son leyes. Los Incoterms tampoco son normas. Los Incoterms son prácticas usuales. Esta sería la respuesta correcta. Los Incoterms son prácticas usuales, o sea, prácticas que cuando vendedor y comprador están de acuerdo en llevarlas al campo de acción, lo van a hacer. Entonces, aquí cabría una siguiente pregunta o un siguiente cuestionamiento. Si estamos aseverando que los Incoterms son prácticas usuales de mutuo acuerdo entre las partes, es decir, si no son normas, si no son leyes, si no tienen un peso legal, ¿por qué el exportador y el importador se esmeran tanto en cumplir
con las responsabilidades que el Incoterm les da. ¿Por qué se esmeran tanto en hacerlo si solamente son prácticas usuales? Y sobre todo, ¿por qué se esmeran tanto en hacerlo si muchas veces esta transacción de compra-venta se hace sin la necesidad de tener un contrato? ¿Por qué ese esmero? Para poderlo saber, tenemos que irnos al artículo 9 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compra-venta internacional. Esta convención de la ONU es el marco legal internacional de cualquier transacción de compra-venta en el mundo, de compra-venta internacional. Esta convención de la ONU es el marco legal madre de todas las transacciones internacionales entre vendedor y comprador. Y mira lo que dice el artículo 9, inciso 1. Dice, las partes quedarán obligadas por cualquier uso que hayan convenido y por cualquier práctica que hayan establecido entre ellos. ¿Quiénes son las partes? Vendedor y comprador. Y dice que el vendedor y el comprador van a quedar obligados, miren esa palabra tan rígida, obligados por cualquier Incoterm, ¿verdad? Vamos a reemplazarlo porque el Incoterm es una práctica usual, por cualquier Incoterm que hayan convenido. Entonces, si el Incoterm se ha pactado de mutuo acuerdo a través de la aceptación de una factura, a través de la aceptación de una orden de compra, a través de una confirmación de un correo electrónico, entonces queda claro de que ha habido un mutuo acuerdo en esta práctica y que por lo tanto al haber mutuo acuerdo en esta práctica, ambos por ley quedan obligados a cumplirla. Esta es la razón por la cual vendedor y comprador, aún no haya un contrato, se esmeran tanto en cumplir cada uno con lo que le corresponde. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ya sabemos que hay detrás, o cuál es la espalda legal de los Incoterms. Continuamos. Ahora, los Incoterms que sabemos que son reglas de mutuo acuerdo, son en total 11 los Incoterms, ¿correcto? Y cualquiera de esos 11 Incoterms lo que van a hacer es determinar 4 cosas muy importantes y medulares para el negocio. ¿Cuáles son? 1, la vía de transporte. El Incoterm va a pactar entre vendedor y comprador cuál va a ser la vía de transporte, marítimo, aéreo, etc. El Incoterm también va a pactar la responsabilidad que va a tener cada una de las partes sobre el bien llevar de la mercancía. Esa palabrita que dice transmisión de riesgo es la responsabilidad que cada uno va a tener sobre la mercancía. El Incoterm va a definir también dónde es que el vendedor va a entregar la mercancía al comprador. En esto los Incoterms son bien claros. El lugar geográfico dentro de la cadena logística donde se va a trasladar la responsabilidad y también donde se va a hacer la entrega. Y también lo que va a definir los Incoterms
es la cobertura de costos, que es el tema principal que nos está reuniendo el día de hoy. Entonces, los Incoterms en realidad son bastante completos porque abarcan las partes más importantes del negocio. ¿Por qué vía se va a transportar? ¿Dónde termina y acaba la responsabilidad de cada una de las partes? ¿Dónde es que el vendedor debe hacer entrega física de la mercancía? ¿Y cuáles son los costos que el vendedor debe cubrir según cada Incoterm? ¿Ok? Ahora vamos a ver lo que no hacen los Incoterms. Y vamos a dejar en claro que el Incoterm no es un contrato de compra-venta. ¿Y por qué el Incoterm no es un contrato de compra-venta? Porque el Incoterm puede estar hablando de cualquier tipo de producto. O sea, FO no es solamente para textiles, SIF no es solamente para pescados. El Incoterm puede hablar de cualquier producto. En cambio, un contrato de compra-venta sí habla de un determinado producto. Entonces, no es un contrato el Incoterm. Los Incoterms tampoco se van a ocupar, atención, los Incoterms tampoco van a asegurar ni se van a ocupar de que exista o no un contrato. Los Incoterms no ven el detalle de la mercancía, no regulan la forma de pago, no regulan sanciones, no regulan aranceles, no regulan propiedad intelectual. Los Incoterms no se meten en regular nada de lo que estamos abarcando aquí. Los Incoterms solamente regulan vía de transporte, transmisión de riesgo, entrega de la mercancía y cobertura de costos. Si usted quiere regular todo lo demás, entonces aparte del Incoterm debe hacer un contrato de compra-venta. Si no, entonces está muy bien solamente pactarlo en Incoterms. ¿Ok? En Incoterms. Finalmente, el gran objetivo de los Incoterms va a ser delimitar las obligaciones y responsabilidades y evitar las incertidumbres, ¿no? Evitar las incertidumbres, porque al definir la vía de transporte ya sabemos cómo debemos preparar el embarque, si para aéreo o marítimo. Al definir la responsabilidad y al definir la entrega también. Entonces, los Incoterms, si pudiéramos resumirlo en poquísimas palabras, nos ayudan a evitar las incertidumbres en el negocio. Hay muchas maneras de clasificar a los Incoterms, muchas maneras de clasificarlos. Pero les voy a hacer un par de propuestas. La primera de ellas, clasificarlos en 4 categorías según la letra inicial de los Incoterms. Por lo tanto, viéndolo desde este punto de vista, los Incoterms grupo E son los Incoterms donde el vendedor vende en su puerta, vende en su local. Los Incoterms grupo E son aquellos donde el exportador vende en la puerta de su local, es decir, el exportador no hace ninguna logística. En los Incoterms letra F, el exportador va a dejar la mercancía en un medio de transporte, pero en un medio de transporte escogido por el comprador. Esa es la característica de los Incoterms letra F, que la mercancía se deja en un medio de transporte escogido por el comprador. En los Incoterms letra C, el exportador contrata el medio de transporte internacional, a diferencia de F. El vendedor contrata el transporte internacional. Sin embargo, atención,
el hecho de contratar el transporte internacional no lo hace responsable de lo que pueda ocurrir en la travesía. La responsabilidad del exportador en los Incoterms grupo C va a ser igual que los del grupo F. Vuelvo a repetir, el hecho que el exportador contrate el transporte internacional en los Incoterms C no lo hace responsable de lo que pueda suceder en la travesía. Y en los Incoterms letra D es donde el exportador invierte más en dinero y en riesgo, porque en cualquiera de los Incoterms letra D, el exportador llega hasta el país de destino bajo su responsabilidad. En algunos casos, hasta la puerta del comprador, con los aranceles incluidos. Entonces, esta es una óptica de cómo podemos ver los Incoterms por sus iniciales y la característica de estas iniciales. Pero también le podemos dar otra mirada, porque hemos dicho que una de las cosas que regulan los Incoterms es la vía de transporte. Entonces, también le podemos dar este ordenamiento que estamos viendo en pantalla. Los Incoterms FAS, FOB, CFR y CIF son Incoterms netamente marítimos. Cada vez que nosotros exportemos por vía marítima, porque así lo hemos visto de común acuerdo con el comprador, va a ser porque vamos a exportar en FAS, FOB, CFR o CIF. Esos son los Incoterms netamente marítimos. Y todos los demás, Ex-Work, FCA, CPT, CIF, DAP, DPU y DDP, pueden ser para otras vías. Entonces, ya tenemos dos maneras de contemplar los Incoterms: por las iniciales y las características de cada uno de esos grupos, o por la vía de transporte, como lo estamos viendo en este momento. Recuerden que la versión actual que estamos utilizando son los Incoterms 2020, porque las versiones se actualizan cada 10 años a través de la Cámara de Comercio Internacional. La tendencia es a reducir Incoterms. Allá por el año 1928, cuando empezaron los Incoterms, eran más de 30. Hasta el año 2000 fueron 13. El año 10, 11 y este año también. Y un poquito tejiendo una hipótesis personal, pero por eso no deja de ser una hipótesis profesional, yo creo que la tendencia es ir resumiendo Incoterms con el tiempo. Muy bien. Algunas condiciones operativas interesantes en el tema de los Incoterms. ¿Cuáles son? Fíjate, nosotros para poder transportar un producto por la vía aérea, para poderlo trasladar desde Perú al mundo por la vía aérea, necesitamos contratar a un agente de carga. Y el agente de carga, como lo vemos en la pantalla, es el intermediario entre el dueño de la mercancía y la aerolínea. Todas las reservas de espacio, la negociación de fletes y demás deben de hacerse a través de un agente de carga. ¿Y quién debe contratar al agente de carga? Al agente de carga lo debe contratar el que contrata el flete, el que está obligado a asumir el flete. Y en este caso, el exportador, si vende en alguno de estos Incoterms, CPT, CIF, DAP, DPU
o DAP es el que debe contratar al agente de carga. Es importante tener esta en consideración porque en un momento más vamos a ver los costeos. Entonces, ya sabe usted el exportador. Si usted vende en CPT, vende en CIF o en alguno de los Incoterms letra D, usted es aquel que va a contratar al agente de carga internacional. Y en el caso de la vía marítima, también ante la naviera necesitamos un agente de carga. Y el exportador contratará al agente de carga para el tema marítimo cuando venda en CFR, en CIF o en cualquiera de los Incoterms letra D. Entonces, estas dos láminas nos muestran en qué situación de Incoterm es el exportador el que contrata el flete y el agenciamiento de carga, o en todo caso, cuando lo hace también el importador. Muy bien. Sentadas estas bases y esperando estas bases hayan quedado claras, vamos a empezar a revisar los costeos. Y he tenido a bien considerar dividir dos casuísticas. Una casuística aérea y una casuística marítima, que son las vías más recurrentes por las cuales vamos a hacer nuestras exportaciones. Entonces, vamos a empezar a revisar el costeo y lo vamos a hacer primero simulando una exportación por la vía aérea. Muy bien. Export. Si yo como exportador vendo en Export, yo estoy vendiendo el producto en mi local. Fíjate, aquí estoy yo paradito esperando que venga a mi puerta el comprador. Cuando yo como exportador vendo en Export, yo estoy vendiendo en la puerta de mi local. Es decir, que no asumo como exportador, no asumo ningún riesgo ni ningún costo relacionado con la logística. Entonces, ¿qué costos debo considerar si quiero exportar en Export? Sabiendo que en Export yo estoy en mi local y no asumo ningún riesgo. Todo el riesgo lo asume el importador. Bueno, para poder costear el Export, lo que nosotros debemos hacer es incluir el costo del producto, el embalaje, porque obviamente sí nos debemos entregar embalado, no podemos entregar las cajas abiertas o las cosas sueltas, y por ahí algunas certificaciones, ¿no? De repente un certificado de origen, de repente un certificado sanitario. Básicamente son tres conceptos los que podemos mapear para costear un network de exportación. El valor del producto, el embalaje y las certificaciones. ¿Ok? Sumado todo esto, vamos a obtener un costo Export. Y a ese costo Export le vamos a asumir la utilidad. Que yo, para ejemplos prácticos, voy a considerar en esta casuística un 25%, pero finalmente sabemos que el margen de utilidad es según lo que el mercado te permita ganar y obviamente hay que hacer un estudio para poder llegar a esa conclusión. ¿Ok? Entonces, básicamente no hay muchos importes de costos
porque estoy vendiendo en mi local. Recuerden que estamos viendo una casuística aérea. De repente no exporto en Export, sino exporto en FCA. Y el FCA es como la versión aérea del FOB. Yo les recomiendo que lo consideren así al FCA, como la versión aérea del FOB. Y en FCA, yo como exportador, sí tengo que hacer cierta logística. Yo debo de entregarle la mercancía al comprador en el medio de transporte designado por él. Por lo tanto, si yo vendo en FCA, para poder costear, voy a tomar el costo ex-work que venía en la lámina anterior, el costo ex-work, le voy a adicionar un transporte local hasta el almacén aéreo, hasta el Callao. Le voy a adicionar el trámite de un agente de aduanas. Y todo esto va a formar mi costo FCA. ¿Ok? El costo Export más un transporte local, más un agenciamiento de aduanas de exportación. La suma de todo ello me dará el costo FCA, le agrego una utilidad, hemos puesto 25% para fines casuísticos, y ya tengo mi precio FCA, ¿verdad? Si se dan cuenta, mi precio FCA es mayor que mi precio Export, y la ganancia en FCA también es mayor que en Export, porque mientras más arriesgo, más debo ganar. A mayor riesgo, mayor debe ser la rentabilidad. Ahora, no voy a exportar en FCA, voy a exportar en CPT. Voy a exportar en CPT. CPT es la versión aérea del CFR. Mírenlo de esa manera. El CPT es la versión aérea del CFR. Y recuerden que en los Incoterms C, el exportador asume el flete internacional. ¿Correcto? Asume el flete internacional. En cualquier Incoterms C hemos aprendido ya algunas láminas atrás que el exportador asume el flete internacional. Entonces, vamos a partir del costo FCA de la lámina anterior, le vamos a adicionar un concepto que se llama handling, que nos cobran los agentes de carga por manipular la mercancía. Le vamos a adicionar propiamente el flete aéreo internacional, que nos lo cobre el agente de carga, ya lo hemos visto láminas atrás, y luego una utilidad. Fíjense que al CPT le estoy agregando el lugar de entrega, CPT Miami. ¿Por qué? Porque siempre en los Incoterms debemos acompañar el Incoterm con la ciudad, el puerto o el aeropuerto de entrega. ¿Ok? Miren cómo mi precio de exportación ha ido subiendo conforme el riesgo ha subido. En Export lo vendía a 18.937, en FCA a 19.312 y en CPT a 22.500 dólares. A mayor riesgo, mayor ganancia y obviamente mayores costos, por eso es que también aumenta. Si de repente el comprador me dice que necesita que le agreguemos un seguro a esta oferta CPT, entonces, si el comprador quiere que le agregue un seguro, voy a pasar del CPT al SIP. SIP es la versión marítima, la versión aérea, perdón, el SIP es la versión aérea del SIF. Todo mi costo CPT de la lámina anterior
y le agrego un seguro tomado de alguna empresa aseguradora. Le agrego la utilidad y tengo el precio SIP. Podríamos decir hasta este minuto, y se los voy a escribir aquí en el chat y en el Facebook también, podríamos decir que FCA más flete es CPT y que CPT más seguro es igual a SIP. Esa es una manera también de concebir este tema de los Incoterms, ¿no? Y ahí, como ecuaciones de primer grado, tú podías saber en qué se convierte un CPT, por ejemplo, si le quitas el flete. Si al CPT le quitas el flete, se convierte en un FCA. Y así puedes ir jugando con estas variables como si fueran ecuaciones para tener un mejor entendimiento y un mejor control de los Incoterms y su cálculo, ¿no? Ahí te lo dejo. Ahora vamos a suponer que el cliente dice, no, yo quiero que tú llegues hasta mi país. Hazme una oferta una oferta DAP y una oferta DDP. Hazme una oferta DAP y una oferta DDP. Entonces, en el DAP, tú como exportador en el DAP vas a entregar en la puerta del comprador. Es decir, vas a asumir la logística puerta a puerta, excepto el pago de derechos propios de la importación en el país de destino. Esos derechos los va a pagar el propio importador. Entonces, para armar un precio DAP, tú partes de tu costo SIP, le sumas los gastos que tengan para nacionalizar en el país de destino, el gasto de entrega final en la puerta del importador y tu utilidad. Fíjate que aquí ya no pongo solamente Miami, sino pongo el código postal porque estoy entregando en puerta, ya no estoy entregando en un aeropuerto. Recuerda, en el DAP es puerta a puerta, pero sin incluir los derechos. Si el cliente quiere que le vendas incluidos los derechos de importación, tendríamos que pasar a un DDP. Partimos del costo DAP, le aumentamos los aranceles y tributos y ya nos hemos convertido en un DDP con su respectivo margen de utilidad. ¿Ok? Entonces, así es como armamos los precios de exportación a partir de una casuística aérea. Ahora vamos a ver una casuística marítima. Obviamente con los Incoterms que son netamente marítimos. En el tema de export va a ser indistinto el costo, atención con esto, el tema de export va a ser indistinto el costo en el aéreo y en el marítimo, porque finalmente vendemos en puerta y no hacemos nada. Entonces aquí en esta lámina estamos simplemente replicando el costeo export que habíamos hecho en la casuística aérea. Ahora, si vendemos en FOB, ya la cosa cambia, porque en FOB yo como exportador debo entregar la mercancía dentro de la nave designada por el importador. Aquí sí ya van a entrar otros costos operativos. Partimos del costo export
le agregamos el transporte local hacia el puerto, le agregamos el agenciamiento de aduana y en el tema marítimo se pagan gastos de embarque para poder subir la mercancía al medio de transporte. ¿Ok? Finalmente vamos a tener un precio FOB Lima o FOB Callao de $20.062.50, ¿ok? Este gasto de embarque no sucedía en el aéreo, ¿no? Recuerden que en el aéreo FOB sería FCA en el aéreo. Y ahí no existían gastos de embarque, pero en FOB sí existen gastos de embarque. De repente mi cliente quiere que le aumente el flete, porque recuerda que en los Incoterms el exportador asume el tránsito internacional. Entonces, al costo FOB le aumento el handling, le aumento el flete y ya tengo un precio CFR. En este caso, voy a entregarlo en el puerto de Miami, tengo un CFR Miami. Tal vez el comprador quiere que le agregue un seguro y entonces el CFR se convierte en un CIF, donde al costo CFR le vamos a sumar una póliza de seguro y ya tenemos nuestro costo CIF Miami. En este caso también hemos pasado de tener un export de casi $19.000 a tener un CIF de casi $21.000, porque seguimos insistiendo, a mayor riesgo, mayor inversión y obviamente mayor ganancia. Pero en marítimo, nuestros compradores también nos pueden pedir que hagamos un puerta a puerta. Y en este caso en marítimo también podemos hacer un DAP. Y va a aparecer un actor nuevo que no estaba en el DAP aéreo, el gasto de desembarque. Claro, porque gastos de embarque y desembarque solo se dan en el marítimo, por eso en el DAP aéreo no estaba. Y nuestro precio DAP aéreo va a ser totalmente diferente a nuestro precio DAP marítimo. Y lo mismo en el DDP marítimo, donde vamos a incluir los impuestos, ¿no? Porque esa es la diferencia entre el DAP y el DDP. Los impuestos que se pagan en destino. ¿Ok? Finalmente, podemos también aquí hacer un ejercicio. FOB más flete es igual a CFR. Y CFR más seguro es igual a CIF. ¿Ok? Esta es una manera también interesante de poder mirar los Incoterms, ¿no? Bajo este jueguito como de ecuaciones. Muy bien, finalmente aquí tenemos el resumen de todo el costeo. Primero, en el caso aéreo, ¿no? Miren, partimos de un precio export de 18.937 y en el puerta a puerta terminó siendo 29.718, $10.000 más. Ojo que el 25% que estoy poniendo aquí es una utilidad para fines académicos. Hemos dicho un poco más temprano que la utilidad o el porcentaje de ganancia depende de cada rubro y para eso se debe hacer un estudio de mercado. Y hemos considerado aquí en esta nómina
de los 11 Incoterms, los Incoterms más recurrentes, ¿no? Porque tratamos de mandarles el mensaje de manera práctica, ¿no? Por eso es que estamos tomando los Incoterms más usados. Y aquí está el resumen del marítimo, donde empezamos también con 18.937. En el aéreo fue igual, porque en Edward es indistinto. El aéreo que el marítimo en tema de costo, porque vendemos en puerta, empezamos con un 18.000 y terminamos con un 28.000. $10.000 más, ¿no? Vemos aquí un común, ¿no? Aquí también el Edward empezó en 18.000 y terminó en 29.000, casi $11.000 más. Y aquí empieza en 18.000 y terminó en 28.000, $10.000 más. Más o menos hay una tendencia en ese sentido. ¿Ok? Entonces, esta es la manera como debemos hacer los costeos. Jesús, te doy el pase para que podamos empezar con la ronda de preguntas. He visto aquí en el chat que han caído varias preguntas. Me gustaría que podamos disiparlas todas. Adelante, Jesús, por favor. Sí, estimado Raúl, muchas gracias por la explicación de los, ¿no? detalladamente acerca de los 11 Incoterms. Sí, vamos a revisar el chat del Zoom para poder responder las preguntas. ¿Ok? Y hacerles recordar también a quienes nos siguen por Facebook que también pueden preguntarnos por la barra de comentarios de Facebook también. Ya. Aquí Alonso nos pregunta, ¿el gasto denominado visto bueno solo comprende el transporte marítimo? Sí, correcto. Los vistos buenos son un concepto operativo netamente del transporte marítimo, ¿no? Y nosotros lo hemos encajonado aquí en nuestros ejemplos como parte de los derechos de embarque. Y es correcto, el visto bueno es netamente de la vía marítima. Muchas gracias, Raúl. Rubén Darío nos dice, ¿el 25% es una supuesta ganancia que el exportador desea ganar? A ver, yo he tenido que poner aquí un margen de utilidad para poder tener números y presentarlos para el ejemplo, ¿no? Finalmente, 25% es un supuesto. El margen de utilidad que tú le vas a colocar al producto, finalmente no es el margen de utilidad que tú quieres, sino el que el mercado te deja ganar. Por eso, siempre se hace un previo estudio de mercado para ver cuál es el margen de utilidad que se puede dar. Muchas gracias, Raúl. A ver, estoy buscando otra pregunta más. Ya, a ver, Kiara Ibáñez nos pregunta sobre el tema del agente de carga y de aduana. Sé que hay diferencias. ¿Algo que indicar sobre ello? ¿Me puedes repetir, por favor? Se entrecortó, Jesús, disculpa. Ya, a ver, Kiara Ibáñez nos pregunta sobre el tema del agente de carga y de aduana. Sé que hay diferencias. ¿Algo que indicar sobre ello? Claro, mira, el agente de carga es el que va a ayudarte a transportar la mercancía hacia el destino. Tú para subir una carga a un barco o un avión necesitas un agente de carga. O sea, el agente de carga es el que te ayuda a sacar físicamente la mercancía del país. Y el agente de aduana es el que te ayuda con los trámites documentarios de salida, ¿no? Primero actúa el agente de aduana obteniendo el levante para que pueda sacar la mercancía y luego entra a tallar el agente de carga ya finalmente sacándola físicamente de Perú. Puedes contratar inclusive un solo operador que te haga los dos servicios. Muchas gracias, Raúl. Víctor Gerardo nos dice, profesor, lo que no entiendo es que si en el ítem 1, que viene a ser la fabricación del producto, ahí también no se incluyen las utilidades. A ver, esa es una pregunta muy interesante y por ahí me parece haber visto una pregunta parecida. A ver, vamos a situarnos. Cuando nosotros
costeamos un producto, vamos a ver un ejemplo aquí, vamos a tomar el Xwork aquí. A ver, por ahí he visto más de una pregunta, junto con la de Víctor que ha hecho en este momento, donde dicen que luego del costo del producto, debajo del costo del producto, debería ir la utilidad. He visto algunos comentarios en el chat que me han dicho eso. Que por qué lo estamos poniendo aquí debajo. Pero eso finalmente es una decisión empresarial. Yo pudiera marginar mi utilidad solo sobre los 15.000 del costo de producción. Pero si yo decido marginar siempre sobre 15.000, en cada Incoterm estaría ganando lo mismo. Y por lo tanto, a mayor riesgo, seguiría ganando lo mismo. ¿Sería eso conveniente? Van a haber opiniones que sí u opiniones que no. Nosotros estamos costeando aquí con el espíritu de ganar más cuando se arriesga más. Por eso colocamos la utilidad a esta altura. Ahora, finalmente, esta utilidad que estamos viendo en cada uno de los Incoterms es una utilidad bruta, a la que luego vas a tener que adherirle tus costos administrativos, tu costo empresa, para llegar a tu utilidad neta final. Aquí estamos hablando de utilidades netamente operativas, utilidades brutas, a las que aún hay que netearlas. Gracias, Víctor, por la pregunta. Muchas gracias, Raúl. Una pregunta de Melissa. ¿Cuál es la diferencia entre agente de carga y consolidador de carga? Ok, el consolidador de carga es un agente de carga. Lo que sucede es que pueden haber en el mercado agentes de carga experimentados solo en el transporte aéreo y pueden haber en el mercado agentes de carga experimentados solo en la consolidación marítima, o sea, en juntar tu mercancía con la de otros en un solo contenedor. O también pudieran haber operadores expertos en ambos frentes. Muchas gracias, Raúl. Aquí no hay una pregunta de Edwin Díaz. En el Incoterm Xwork, el exportador le entrega la mercancía al importador en la puerta de su local, sin cargarlo a su transporte. Pero el importador le pide el favor al exportador de subirlo a su medio de transporte. En el acto se le cae la mercancía malográndose. ¿De quién sería el riesgo y responsabilidad? Del importador, definitivamente. Del importador. Salvo que haya un contrato y una cláusula donde diga es Xwork, pero tú vas a subir la carga al medio de transporte. Pero si no es así y sucediera lo que Edwin plantea, la responsabilidad es netamente del importador. Muchas gracias, estimado Raúl. Ya, una pregunta de John Muñoz. Tengo entendido que para el Xwork 2020 no se incluye el paletizado. ¿Es correcto? A ver, fíjense, recuerden que los Incoterms son prácticas. Lo pusimos bien claro desde el inicio. Y al ser prácticas, pueden ser flexibles. Entonces, si algo no son los Incoterms, son netamente cuadriculados, en lo absoluto. Xwork paletizado o no paletizado va a depender de la negociación del vendedor y comprador. Porque yo le puedo decir al vendedor, ¿sabes qué? Véndeme en Xwork, yo voy a tu local, pero ponme la mercancía en paletas. Y el vendedor, ni modo que le va a decir no, porque el Xwork no dice paletizado, entonces y la venta se cae. No. El vendedor en Xwork vende en su puerta y la manera como entrega la mercancía al comprador, con stretch fill, con suncho, con paleta, sin paleta, es algo de mutuo acuerdo entre las partes. Entonces, puede haber el paletizado o no.
cualquiera de los dos, mutuo acuerdo. Muchas gracias, Raúl. Una última pregunta, por favor, en el fanpage de la Cámara Peruana de Comercio Exterior. César Murga, profesor, ¿cuáles son los derechos de exportación que se pagan y el transportista que contrata es que realiza el embalaje de la mercancía? Ok, a ver, en la exportación no existen el pago de derechos si estamos hablando de tributos. La exportación está exonerada de los tributos. Pero las exportaciones marítimas, como hemos visto en el ejemplo, sí pagan derechos de embarque, que son costos por el uso del puerto y ligado a los gastos portuarios. Y referente al que si el transportista es el que realiza el embalaje de la mercancía, vuelvo a decir, mutuo acuerdo. Puede ser que el embalaje lo haga el exportador, puede ser que el exportador le encargue al transportista hacer el embalaje. Siempre es mutuo acuerdo. Muchas gracias, estimado Raúl. Estimado Raúl, una última pregunta ya para cerrar, por favor. ¿Okay? Edwin Anderson Tuesta nos dice, con respecto al Incoterm DPU, ¿qué costos incluyen? Sería de mucha ayuda que me explique ese punto, por favor. Ok, perfecto. A ver, he dejado de lado en esta exposición un par de Incoterms que no tienen mucha utilidad operativa, como son, por ejemplo, el FAS y el DPU. El FAS porque deja la mercancía al costado del buque y en realidad ningún comprador o la mayoría de ellos no asumiría el riesgo de subir la mercancía al medio de transporte, así que normalmente te compran en FOB y por eso no lo he considerado. Y en el caso del DPU, el DPU simplemente al CIF, que es el seguro y el transporte internacional, hay que agregarle el gasto de descarga en el terminal. O sea, de bajar la mercancía del medio de transporte al terminal. Por ahí iría el tema del DPU. Más utilitario y práctico es el DAP o el DDP, o lo que más prefieren los compradores en el caso de decidirse por Incoterms letra D. Muchas gracias, estimado Raúl, por responder todas las preguntas. Bueno, quiero agradecer a esas 150 personas que están en la plataforma virtual vía Zoom y también a los seguidores que están visualizando la videoconferencia en el fanpage de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo y también en el fanpage de la Cámara Peruana de Comercio Exterior. Muchísimas gracias a todos por su participación. Muchas gracias, estimado Raúl Privat, por tu excelente ponencia. Muchas gracias, Andrei, por las coordinaciones. Unas últimas palabras, estimado Raúl, para ya cerrar la capacitación. Sí, bueno, agradecerles a todos por su presencia, agradecerles también por sus preguntas, por su participación, por siempre estar con nosotros, por su interés. Y eso siempre es lo primero en lo que uno tiene que invertir, en formación y en conocimiento. Esperemos, Dios mediante, reencontrarnos la siguiente semana. Muchísimas gracias a todos. Dios los bendiga grandemente y cualquier consulta adicional, les estoy dejando aquí mi correo en pantalla y también mis redes sociales. Un fuerte abrazo para todos y muy buenas noches. Muchas gracias. Muy buenas noches con todos. Cuídense. Gracias, Andrei. Gracias, chicos. Nos vemos. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego.